El conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Quinta parte. La mano de Dios. Capítulo 17. Lo pasado. Edmundo salió con el alma congojada de aquella casa, en la que dejaba Mercedes para no volverla a ver jamás, según todas las probabilidades. Desde la muerte del pequeño Eduardo, habíase operado una gran transformación en el conde de Montecristo. Llegado a la cima de su venganza por la pendiente lenta y tortuosa que había seguido, se encontraba al otro lado de la montaña con el abismo de la duda. Había más. La conversación que acababa de tener con Mercedes había despertado tantos recuerdos en su corazón que en sí mismos necesitaban ser combatidos. Un hombre del temple del conde de Montecristo no podía estar mucho tiempo sumergido en la melancolía que suele reinar en las almas vulgares, dándoles una originalidad aparente, pero que aniquila las almas superiores. El conde se decía que para que llegase a vituperarse él mismo era bastante el que se introdujese un error en sus cálculos. Miro mal lo pasado, dijo, y no puedo haberme engañado así. ¿Cómo? Continuó. El objeto que me había propuesto sería un objeto insensato. ¿Cómo? Habría andado un camino equivocado por espacio de 10 años. ¿Cómo? Una hora bastaría para probar al arquitecto que la obra de todas sus esperanzas era, si no imposible, al menos sacrílega. No quiero habituarme a esta idea. Me volvería loco. Lo que falta a mis razonamientos de hoy es la apreciación exacta de lo pasado, porque veo este pasado del otro lado del horizonte. En efecto, a medida que se avanza, lo pasado, parecido al paisaje a cuyo través se marcha, se borra a medida que nos alejamos. Me ocurre lo que a los que se hieren durmiendo, ven y sienten la herida, y no recuerdan haberla recibido. Ea, pues, hombre degenerado, ea, rico extravagante, ea, vos que dormís despierto, ea, visionario omnipotente, ea, millonario invencible. Recuerda por un instante la funesta perspectiva de tu vida miserable y hambrienta. Repasa los caminos por donde la fatalidad te ha lanzado, o la desgracia te ha conducido, o la desesperación te ha recibido. Bastantes diamantes, oro y ventura brillan hoy en los cristales del espejo en donde Montecristo mira a Dantes. Oculta esos diamantes, pisa ese oro, borra esos rayos. Rico, vuelve a hallar al pobre. Libre, vuelve a encontrar al preso. Resucitado, vuelve a reconocer al cadáver. Y diciéndose a sí mismo todas estas cosas, Montecristo seguía por la calle de la Caixer. Era la misma por donde hacía 24 años había sido llevado por una guardia silenciosa y nocturna. Sus casas, de un aspecto risueño, estaban aquella noche sombrías, silenciosas y cerradas. No obstante, son las mismas, murmuró Montecristo, solo que entonces era de noche, hoy es de día, el sol lo alumbra todo y llena de alegría. Descendió al muelle por la calle de Saint Laurent y avanzó hacia la consigna, punto del puerto en donde había embarcado. Distinguió un barco de paseo, y Montecristo llamó al patrón, quien se dirigió al punto hacia él. El tiempo estaba magnífico, el viaje fue una fiesta, el sol descendía hacia el horizonte, rojo y resplandeciente, y se dibujaba entre las olas. La mar, tersa como un espejo, se rizaba a veces con el movimiento de los peces, que perseguidos por algún enemigo oculto, salían fuera del agua en busca de otro elemento. En fin, por el horizonte víanse pasar blancas y graciosas, como mudas viajeras, las barcas de los pescadores que van a las Martigues, o los buques mercantes cargados para Córcega o para España. A pesar de tan hermoso cielo, de las barcas de graciosos contornos, de los dorados rayos que inundaban el paisaje, el conde, envuelto en su capa, recordaba uno por uno todos los pormenores del terrible viaje, la luz única y aislada que alumbraban a los catalanes, la vista del castillo de If, que le reveló dónde se le llevaba, la lucha con los gendarmes cuando quiso arrojarse al mar, su desesperación cuando se sintió vencido, y la fría sensación de la boca del cañón de la carabina, apoyada sobre su sien como un anillo de hierro. Y poco a poco, como las fuentes secadas por el estío, cuando se amontonan las nubes del otoño, que se humedecen paulatinamente y comienzan a caer gota a gota, el conde de Montecristo sintió igualmente caer sobre su pecho la antigua hiel extravasada que había otras veces inundado el corazón de Edmundo Dantes. Para él no hubo desde entonces nada de bello cielo, de barcas graciosas, de luz ardiente. El cielo se cubrió de un fúnebre crespón, y la aparición de la negra y gigantesca mole del castillo de If le hizo estremecerse, como si se le hubiese aparecido de repente el fantasma de un enemigo mortal. Llegaron. Instintivamente el conde retrocedió hasta la extremidad de la barca. El patrón creyó deber decirle con la voz más cariñosa: «Hemos llegado, señor». Montecristo recordó que en aquel mismo punto, sobre la misma roca, había sido violentamente arrastrado por sus guardias, y que se le había obligado a subir aquella pendiente con la punta de una bayoneta. El camino le había parecido en otro tiempo muy largo a Dantes. Montecristo le encontraba muy corto. Cada golpe de remo le había hecho brotar,
con la húmeda espuma del mar, un millar de pensamientos y recuerdos. Desde la Revolución de Julio no había prisioneros en el castillo de If. Un puesto destinado a impedir el contrabando ocupaba solo sus cuerpos de guardia. A la puerta del castillo se hallaba un conserje aguardando a los curiosos para mostrarles aquel monumento de terror, convertido en un monumento de curiosidad. Y no obstante, aunque enterado de todos esos pormenores, cuando entró bajo su bóveda, cuando bajó la negra escalera, cuando fue conducido a los calabozos que deseaba ver, una palidez mortal cubrió su frente, y un sudor helado refluyó hasta su corazón. El conde preguntó si quedaba algún antiguo carcelero del tiempo de la Restauración. Todos habían sido despedidos o pasado a ocupar otros puestos. El conserje que le guiaba estaba solo desde 1830. Fue conducido a su propio calabozo. Vio la luz opaca del día entrar por el estrecho ventanuco. El sitio donde estaba su lecho, sacado después y detrás, aunque cerrada, visible aún por su piedra más nueva, la abertura hecha por el abate Faría. Montecristo sintió debilitarse sus piernas. Tomó un asiento de madera y se sentó. ¿Se refieren algunas historias de este castillo, a más de la prisión de Mirabeau?, preguntó el conde. ¿Hay alguna tradición en esta mansión lúgubre que haga creer que los hombres han encerrado en ella algún viviente? Sí, señor, dijo el conserje, y de este mismo calabozo me ha transmitido una el carcelero Antonio. El conde se estremeció. Ese carcelero Antonio era el suyo. Había casi olvidado su nombre y su fisonomía, pero al oírle nombrar le recordó tal cual era, con su poblada barba, su ropa parda y su manojo de llaves, de las que le parecía oír aún el ruido. Montecristo se volvió y creyó verle en la sombra del corredor, muy oscuro a pesar de la luz de la antorcha que ardía en las manos del conserje. ¿Queréis que os la cuente?, preguntó el conserje. Sí, contestó el conde. Empezad. Y puso la mano sobre su corazón, para comprimir un violento latido y conmovido al oír contar su propia historia. Decid, repitió. Este calabozo, repuso el conserje, estaba ocupado hace mucho tiempo por un prisionero, hombre muy peligroso, a lo que parece, y tanto más cuanto que era industrioso e inteligente. Otro ocupaba este castillo al mismo tiempo que él. Este no era malvado, era un pobre sacerdote loco. Ah, sí, loco, repitió el conde. ¿Y cuál fue su locura? Ofrecía millones a cambio de la libertad. Montecristo levantó los ojos al cielo, pero no lo veía. Existía una barrera impenetrable entre él y el firmamento. Pensó en que había mediado otra no menos espesa entre los ojos de aquellos a quienes había ofrecido el abate Faría sus tesoros, y entre estos mismos tesoros ofrecidos. ¿Podían verse unos a otros?, preguntó Montecristo. Oh, no, señor, estaba rigurosamente prohibido. Pero burlaron esta prohibición abriendo una galería de un calabozo a otro. ¿Y quién de los dos abrió esa galería? Oh, fue ciertamente el joven, dijo el conserje. El joven era diestro y fuerte, mientras el abate era viejo y débil, y su inteligencia era además demasiado vacilante para seguir una idea. Ciegos, murmuró Montecristo. El joven abrió, pues, la galería. ¿Con qué? Se ignora, pero las abrió, y la prueba es que pueden observarse aún las señales. Mirad, ¿lo veis? Y acercó la antorcha a la muralla. Ah, sí, ciertamente, dijo el conde con una voz fuertemente conmovida. Resulta que los presos se comunicaron. ¿Cuánto duró esta comunicación? No se sabe. Un día, el preso viejo cayó enfermo y murió. Adivinad lo que hizo el joven, dijo el conserje interrumpiéndose. Decid. Cogió el cadáver y lo puso encima de su propio lecho, la nariz hacia la muralla. Después volvió al calabozo vacío, abrió el agujero y se metió en el saco mortuorio. ¿Habéis visto nunca una idea semejante? Montecristo cerró los ojos y se sintió agitado por todas las impresiones que había experimentado, cuando la tela grosera del frío cadáver le tocó y le rozó con su semblante. El carcelero prosiguió. Ved aquí su proyecto. Creía que se enterraban los cadáveres en el castillo de If, y como dudaba mucho de que se hicieran gastos de funeral para los presos, contó con levantar la tierra con sus espaldas, pero había por desgracia una costumbre que frustró su intento. No se enterraba a los muertos, se les ataba una piedra a los pies y se les arrojaba al mar, y esto es lo que se hizo. Nuestro hombre fue lanzado al agua desde lo alto de la galería. Al día siguiente se halló el verdadero cadáver en su lecho, y se descubrió todo, porque los sepultureros dijeron entonces lo que antes no habían osado decir, que en el momento de lanzar el cuerpo oyeron un grito terrible, ahogado en el instante mismo por el agua en la cual fue a desaparecer. Montecristo respiraba fatigosamente. El sudor cubría su rostro, la angustia oprimía su corazón. No, murmuró, no. La duda que he experimentado era un principio de olvido, pero el corazón se abre de nuevo y vuelve a estar sediento de venganza. ¿Y el preso?, preguntó ansioso. ¿Se ha vuelto a oír hablar de él? Jamás. Se cree una de dos cosas, o que murió en el acto o que se ahogó en el mar. Decís que se le ató una bala a los pies. Caería derecho.
Caería tal vez así, repuso el conserje, y el peso de la bala le llevaría al fondo, en donde debió de quedar el pobre hombre. ¿Le lloráis? Por vida mía que sí, aunque estuviese así en su elemento. ¿Qué queréis decir? Que por aquel entonces se decía que aquel desgraciado había sido en su tiempo oficial de marina detenido por bonapartista. Cierto, murmuró Montecristo. Dios lo ha hecho para sobrenadar en las aguas y en las llamas. Así el pobre marino vio en sus recuerdos algunos contornos de la historia que se refería sin duda en el hogar doméstico, estremeciéndose tal vez con la consideración de que había hendido el espacio para sepultarse en lo profundo de los mares. ¿No se supo nunca su nombre? Preguntó el conde en voz alta. Oh, no, dijo el conserje, no era conocido más que por el número 34. Villefort, Villefort, murmuró Montecristo. He aquí lo que hartas veces has debido decirte cuando mi espectro causaba tus insomnios. ¿Queréis continuar la visita? Preguntó el conserje. Sí, sobre todo, si tenéis la bondad de mostrarme la morada del pobre abate. Ah, el número 27. Sí, 27, repitió Montecristo. Y le parecía oír aún la voz del abate Faría, cuando le pedía su nombre, diciéndole aquel número a través de la muralla. Venid. Esperad, dijo Montecristo, que eche la mirada sobre todas las fases de este calabozo. Bueno, dijo el guía, ahora resulta que he olvidado la llave del otro. Idla a buscar. Os dejo la antorcha. No, lleváosla. Pero os vais a quedar a oscuras. Es que puedo ver en medio de la oscuridad. Lo mismo que él. ¿Que quién? El número 34. Se dice que estaba tan habituado a la oscuridad que hubiera distinguido una espina en lo más oscuro del calabozo. Necesitó 14 años para llegar a tal estado, murmuró el conde. El guía se alejó, llevándose la antorcha. El conde había dicho la verdad. Apenas estuvo algunos segundos en la oscuridad, cuando ya lo distinguía todo como en medio del día. Entonces miró a su alrededor y reconoció palpablemente su calabozo. Sí, dijo, he aquí la piedra donde me sentaba, he aquí señaladas mis espaldas en el muro, he aquí el rastro de la sangre que corrió de mi frente el día que quise romperla contra la pared. Oh, estos caracteres. Los recuerdo, los escribí un día que calculaba la edad de mi padre para ver si lo volvería a encontrar vivo, y la edad de Mercedes para ver si la encontraría libre. Tuve un momento de esperanza después de efectuar el cálculo. No tenía en cuenta el hambre y la infidelidad. Y una amarga sonrisa se escapó de la boca del conde. Acababa de ver, como en un sueño, a su padre llevado a la tumba, a Mercedes caminando hacia el altar. En la otra parte atrajo su mirada una inscripción. Veíase aún en el verdoso muro. Dios mío, leyó Montecristo, conservadme la memoria. Oh, sí, exclamó, he ahí la última plegaria de mis últimos tiempos. No pedía la libertad, pedía la memoria, temiendo volverme loco y olvidar. Dios mío, me habéis conservado la memoria, y todo lo recuerdo ahora. Gracias, gracias, Dios mío. En este momento la luz de la antorcha reflejó en el muro. Era el guía que bajaba. El conde le salió al encuentro.